hay quienes disfrazan el odio que sienten por Israel con supuestas palabras de paz. En los últimos videos que he venido publicando a favor de Israel, vemos cómo hay comentarios que muestran una crítica muy severa contra Israel. Para ellos podemos decir que si bien es cierto Israel no es perfecto, tampoco podemos permitir que el enemigo nos confunda con falsos argumentos que ha sembrado tanto en las mentes como en los corazones desde tiempos muy antiguos, tanto en los egipcios, romanos, españoles, nazis y en todos los que ahora están sirviendo como instrumentos para tratar de acabar física y emocionalmente con Israel. La difusión de falsas acusaciones hasta ataques directos son los medios que usan muchos como muestra de odio que sienten por un pueblo tan pequeño en cantidad y territorio, pero tan grande en espíritu. También hay quienes hoy hablan de imparcialidad y de justicia y de humanismo, pero en realidad esconden un sesgo profundo contra Israel. Sus discursos son solamente una fachada para ocultar sus verdaderos motivos. Cuidémonos de esos discursos que parecen justos, pero niegan la verdad y el derecho de Israel como el pueblo escogido del Altísimo. Aquí vemos unos indicativos de un falso equilibrio, como el hecho de que solamente se hable de los ataques que Israel hace contra Gaza y no viceversa. También vemos una inversión moral que se utiliza al solamente estar comparando a Israel con los propios nazis para victimizar al propio agresor de Israel, es decir, para victimizar al Hamas y los palestinos. Usan imágenes del sufrimiento palestino, pero no dicen que ellos mismos y sus propios líderes, el Hamas, son los causantes de ese propio sufrimiento. Ellos iniciaron una guerra. Como tampoco muestran ni reconocen imágenes donde la población civil israelí sufre con ataques, secuestros, homicidios, incendios, difusión de odio de forma internacional, a grado tal que los jóvenes universitarios han tenido que abandonar sus escuelas, así como toda la presión internacional que se ejerce sobre el comercio israelí, cómo se está utilizando un sentimentalismo engañoso donde también el ejército israelí está sufriendo de muchas bajas, cómo han habido desplazados de los territorios que están en conflicto y sin embargo nadie habla de ello, ni los mismos medios de comunicación, que son a veces callados por países que sí tienen grandes caudales que pueden comprar la comunicación efectiva y verídica. Asimismo, exigen una pureza moral solo a Israel y no a otros países, usando así el moralismo selectivo. Contradicción interna, puesto que dicen que aman a Israel, pero lo condenan por defenderse. Si Israel no cometiera estas acciones de defensa, Israel simplemente ahorita ya estaría totalmente extinguido, con toda la rivalidad y la enemistad que hay con todo el entorno de sus vecinos. Es que no es solamente que esté Israel peleando contra un solo sector, sino con varios grupos terroristas y con mucha gente alrededor del territorio de Israel y con muchos que han decidido ocultarlos, y entre ellos mismos con sus túneles que están debajo de las casas, los hospitales y las escuelas de los mismos gazatíes. Y así que si hay bajas de civiles es a causa de los mismos líderes del Hamas, líderes que han sido elegidos por el mismo pueblo gazatí. Así que a ustedes les puedo decir de manera frontal y clara que defender a Israel no es idolatrar un Estado, sino reconocer la justicia y la elección del Altísimo. El Espíritu del Altísimo nos llama a discernir y no a repetir propaganda falsa del mundo. La Biblia tiene una palabra para ello. En el libro de Éxodo nos llama a ser cuidadosos de no seguir a las masas por el simple hecho de ser las mayorías, cuando se está propagando un falso informe y nos convierte en falsos testigos. Los atroces ataques perpetuados contra la población civil israelí desde el pasado 7 de octubre del 23 hasta la fecha no se deben de considerar como una acción legítima de Gaza para reclamar a Israel alguna situación que considere que le afecta, sino como una acción vil, cruel, cobarde, que atacó a civiles desprotegidos, desde bebés, mujeres, ancianos, niños,
en vez de a un ejército que pudo haberlos eliminado desde ese momento. Varón, me dirijo especialmente a usted que dejó ese comentario. Usted intenta culpabilizar a Israel sin comprometerse de todo para no dar una imagen y ser tachado como antisemita. No use ataques encubiertos, porque esos son los peores. Los enemigos encubiertos son los que hacen falsos discursos y esparcen el odio contra Israel, desencadenando un posible holocausto como el que ya ocurrió, y justamente así empezó, propagando falsas acusaciones, odio contra Israel, advirtiendo a la humanidad de que había una amenaza inminente a causa de los israelíes. Así que seamos muy cautelosos de lo que estamos haciendo. Exhortemos a Israel, eso sí podemos hacer. Llamémosle la atención para que vuelvan a su Hacedor, para que obedezcan al Altísimo y crean en Yeshua como el medio de redención para salvación. Yo misma he utilizado mis plataformas para dar un mensaje de exhortación a Israel, pero saben que cuando empiezo a ser dura con ellos, recuerdo que yo misma tengo mis propias faltas en que trabajar. Entonces recuerdo que el juez por su propia casa empieza, y es cuando recurro a la oración, para que sea el Espíritu del Altísimo quien me guíe con discernimiento y no me permita ser manipulada con emociones que están alejadas a la realidad. Recordemos que los medios de comunicación oficiales muchas veces nos han llevado a situaciones que no queríamos. Recuerden aquella situación en la que nos mintieron bastante, que extremaron una situación para llevarnos a hacer algo que no debíamos haber hecho. Recuerden que los medios de comunicación oficiales muchas veces esconden la verdad. Así es que los invito a que seamos guiados por el Espíritu del Altísimo para no ser confundidos. Así que también aprovecho a dar contestación a este varón en el que llama a Israel como la ramera de Apocalipsis. Dice que es un sistema espiritual corrupto que se opone al Creador y que el cristianismo es la doctrina babilónica pagana. Que cuando Yeshua dice salir de ella, pueblo mío, se aplica directamente a Israel y al cristianismo y no a la Babilonia mundial o a Roma. Dice que apoyar a Israel es igual a apoyar un genocidio, pues ve a Israel como el agresor y opresor y considera que justificarlo es un pecado. Dice que mujeres y niños palestinos son inocentes, presentando a los gazatís como única víctima y a Israel como el único responsable. Desarrolla una teoría muy construida y rígida, no distingue entre el Israel carnal y el Israel profético, inclusive omite entender la profecía que es dada a Israel para que acabe con Gaza y con Amalek, esto a consecuencia de la corrupción moral, de la idolatría, del paganismo y de la violencia que ha ejercido contra Israel. Este varón considera, como muchos de ustedes, que es más justificado una nación como Gaza, que está con una religión pagana que no obedece al Altísimo, en vez de considerar como el pueblo del Altísimo a Israel. También reduce todo a una lectura literal y politizada, y después de ver mis videos, él ya no puede argumentar y pasa a la burla personal, porque ya no tiene argumentación bíblica, pierde el control dialéctico, recurre a los insultos, mostrando con ello orgullo y misoginia, tratar de invalidar mis argumentos por haberse quedado sin una base teológica, lo que muestra que su razonamiento bíblico estaba sostenido por resentimiento y no por humildad ni por discernimiento espiritual. Toma juicios pasados a Israel como definitivos, rechazando totalmente la existencia profética del Israel moderno, viéndolo como una entidad diabólica. Toma textos fuera de contexto para justificar su aversión por Israel. Disfraza una fuerte sesgo ideológico con un lenguaje bíblico técnico. Tiene mezcla de antisemitismo teológico y de teorías conspirativas, pero no lo admite. En síntesis, niega el propósito del Altísimo de una restauración que los profetas anunciaron para Israel. Aunque no lo admita, sus conclusiones y su tono lo ubican más como un acusador más que un exhortador. Su problema no es solo con la política, sino con el hecho de que el Altísimo haya escogido a Israel, lo cual resulta para él inaceptable. Usa una retórica contradictoria y manipuladora.